Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión tenemos eh, un reporte especial con un tema, como dicen en los medios de la comunicación, de vibrante actualidad. Y es que es acerca del impacto de una segunda presidencia de Donald Trump y sus regulaciones en la industria de los centros de datos. Este reporte especial y los dos subsecuentes acerca de las regulaciones a nivel mundial fue preparado con base a los reportes desarrollados, encabezados por el Uptime Institute y sobre todo su director, Jay Dietrich, quien es el director de investigación en sostenibilidad. Y de acuerdo a lo que leímos en el reporte, fue apoyado por el 451 Research Group y el Standard Poor's Research. Como bien sabemos, son parte del mismo grupo que tiene que ver con los expertos que operan la bolsa de valores en Nueva York, el Dow Jones. Precisamente, este grupo de trabajo predicen que la próxima administración de Donald Trump podría remodelar la industria de los centros de datos, influyendo en las políticas energéticas, la construcción y la producción en Estados Unidos de Norteamérica de semiconductores. Con Donald Trump listo para regresar a la Casa Blanca en 2025, bajo el control republicano del Senado y de la Cámara de Representantes, como se dice coloquialmente, con carro lleno, la industria de los centros de datos podría experimentar cambios significativos relacionados con la regulación energética, las importaciones de semiconductores y la producción local de silicio. La construcción de centros de datos aumentará, de acuerdo a lo que nos comentó para este reporte especial, Andy Svengros. Mientras tanto, es probable que la sed de energía de los centros de datos continúe sin disminuir, y la adopción acelerada de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, Gen AI, sugiere que la construcción de centros de datos aumentará. La Asociación de Constructores y Contratistas, ABC por sus siglas en inglés, aclamó las elecciones como un presagio positivo de la relajación de las regulaciones en toda la industria de la construcción. Anticipamos que la administración entrante tendrá un gran enfoque en la inteligencia artificial y la capacidad de los Estados Unidos de Norteamérica para ser el líder mundial en el espacio. Como ya comentamos, nos dijo para este reporte especial Andy Svengros, director, gerente y colíder de los mercados de centros de datos en Estados de Norteamérica para Jones Lang LaSalle, JLL. Siguió comentando que para hacer eso, la industria tendrá que resolver la crisis de entrega de transmisión y continuar aumentando la capacidad de generación rápidamente. Esto puede incluir la reactivación de plantas de carbón y energía nuclear fuera de servicio, así como la puesta en marcha de más de ellas en este tipo de tecnologías de generación. Nos comentó también que anticipamos que los gobiernos estatales y federales se volverán mucho más activos para permitir que las empresas de servicios públicos amplíen proactivamente las subestaciones, adquieran artículos de larga duración y apoyen la expansión clave del submercado a través de desarrollos planificados, nos siguió comentando Andy Svengros. ¿Cómo están reaccionando otras partes interesadas y analistas de la industria? Desde las regulaciones de seguridad y energía y hasta la construcción y los semiconductores, en este reporte especial presentaremos una descripción general de lo que el grupo de trabajo encabezado por Jay Dietrich del Uptime Institute creen que podría cambiar para el ecosistema de los centros de datos a raíz de la administración entrante de Donald Trump. Normativa energética. Tom Harvey, quien es el analista director senior de la firma de investigación TI de Gartner, comentó para este reporte especial que con la administración entrante de Donald Trump existirá un cambio en la perspectiva regulatoria para los centros de datos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y obviamente aquí es lo que impacta mucho en este comentario a los gobiernos, o más bien a los países que involucran en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, Canadá y México.
Y es probable que la Supervisión Federal de Estados Unidos sobre el consumo de energía y el uso de energía renovable no tengan una prioridad. Comentó Tony Harvey que las recientes discusiones en torno a las regulaciones de los centros de datos a nivel estatal y local, centrándose principalmente en la utilización de energía y el impacto ambiental, probablemente seguirán siendo los principales impulsores regulatorios a corto plazo. También comentó, a nivel federal, sin embargo, anticipo una acción limitada, especialmente dado el énfasis de la nueva administración en las fuentes de energía tradicionales sobre las energías renovables. Con un enfoque en las fuentes de energía tradicionales, la administración de Donald Trump podría restar prioridad a las regulaciones federales de energías renovables para los centros de datos. Sin embargo, Tony Harvey señaló que los desafíos que enfrentan los centros de datos en la transición a la energía renovable, señalando las limitaciones tecnológicas, particularmente en el almacenamiento de energía. Aunque gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft están explorando fuentes de energía alternativas como el hidrógeno y la nuclear, los centros de datos aún requieren un suministro de energía confiable que las energías renovables por sí mismas o por ellas solas aún no pueden proporcionar de manera consistente, explicó Tony. Sin el almacenamiento avanzado en baterías, es probable que los centros de datos totalmente renovables estén al menos a una década de distancia. A pesar del probable enfoque de no intervención del gobierno federal, Tony Harvey siguió comentando que considera que las grandes corporaciones podrían apoyar estándares globales consistentes, especialmente porque las regulaciones europeas son mucho más estrictas. Las empresas estadounidenses preferirán un marco regulatorio unificado para evitar navegar por un complejo mosaico de reglas en diferentes regiones, siguió comentando. Aún así, la postura regulatoria más estricta de Europa sobre la energía renovable podría llevar a algunas empresas a priorizar las expansiones en Estados Unidos o en países del NAFTA, donde los subsidios y la menor cantidad de regulaciones hacen que las operaciones resulten más viables económicamente. Factores como la soberanía de los datos y las preocupaciones sobre la latencia garantizarán una inversión continua en los centros de datos europeos, incluso con el desequilibrio regulatorio, comentó Harvey. Consumo de energía. John Hodge, abogado de la firma con sede en Washington HWG, dijo que la regulación energética de los centros de datos a nivel federal en los Estados Unidos de Norteamérica continúa siendo un tema apremiante, con una atención significativa, ya tomando cartas en el asunto. De acuerdo a lo que comentó el abogado Hodge para la integración de este reporte especial, si nos fijamos, por ejemplo, en el Washington Post, veremos que el uso de energía de los centros de datos ha estado en primera plana repetidamente, subrayando la visibilidad y la preocupación en torno a este delicado tema en los Estados Unidos de Norteamérica. Según el abogado Hodge, si bien la acción federal para regular el consumo de energía de los centros de datos pudiera ser incierta, el tema definitivamente está muy en la mente de los reguladores a nivel estatal y también en una porción de funcionarios federales de igual manera. Incluso si el gobierno federal decide no hacer nada más, añadió, los estados ciertamente lo van a estar mirando y ahí parece ser donde se está llevando a cabo la mayor parte de la acción. Comentó que es probable que las iniciativas a nivel estatal continúen impulsando los esfuerzos regulatorios en el futuro inmediato, especialmente en torno a las preocupaciones sobre el suministro de energía y la transparencia del uso de la propia energía. Por otro lado, construcción de centros de datos. Como ya comentamos, lo que ha estado compartiendo con nosotros el ingeniero Andis Vengros de JLL es sobre todo comentando que los factores impulsores macro en la selección del sitio para los centros de datos
Estos incluyen mercados principales donde se establecen zonas de disponibilidad, incentivos fiscales, disponibilidad de energía, proximidad a la energía y capacidad de generación. Veo a los gobiernos estatales y locales trabajando para desarrollar distritos de centros de datos planificados, donde el despliegue de energía se planifica previamente a nivel de parque, como los parques industriales, donde la zonificación se centra en desarrollos de hiperescala e inteligencia artificial, donde la fibra satisface las necesidades de ancho de banda y también donde se necesita una expansión futura para respaldar los requisitos de varios gigawatts, comentó. Desde su perspectiva, tener una administración que apoye esto y los incentive resulta clave. Andis Vengros agregó que la necesidad de más construcción de centros de datos evolucionará de manera exponencial a medida que las aplicaciones de inteligencia artificial resulten más avanzadas. Dado que dicha inteligencia artificial se encuentra en las primeras etapas, anticipamos un crecimiento futuro significativo a medida que los modelos de inferencia se vuelvan más avanzados. La inteligencia artificial comienza a escribir su propio código y las consultas comienzan a centrarse más en el desarrollo de videos. Se necesitarán centros de datos masivos para respaldar este avance. Nos siguió comentando. El tiempo en el que lleguemos allí estará directamente correlacionado con nuestra capacidad para poner en línea esta nueva capacidad operativa de los nuevos centros de datos o centros de datos de próxima generación. Seguridad. John Van Benek, presidente de Van Benek Consulting, comentó que él considera que el cambio principal general para los centros de datos se basará en el espíritu del proteccionismo económico. Específicamente que habrá un mayor deseo de mantener los datos estadounidenses dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, dentro de sus fronteras. Si los aranceles globales están sobre la mesa, que es un tema que conocemos perfectamente en México, por las amenazas del presidente Trump, la dependencia de los centros de datos extranjeros se volverá más problemática, lo que creará una especie de mini boom para los operadores de centros de datos en los Estados Unidos de Norteamérica. Siguió comentando, como custodios de información confidencial, que los centros de datos son objetivos principales para los ataques cibernéticos. Es simplemente más fácil robar todos los secretos que entran y salen de los centros de datos que tratar de comprometer cada servicio individual. Explicó. Si esto le sucede a las grandes empresas de telecomunicaciones, pueden apostar que también les está sucediendo a los centros de datos. Eso significa que es imperativo fortalecer los dispositivos de red y asegurarse de que las interfaces administrativas no sean accesibles a través de Internet. Semiconductores. Nuestro viejo conocido de Omdia, Vlad Galabov, quien es el jefe de la práctica de investigación de la nube y los centros de datos para esta corporación, consideró que cree que los incentivos para la fabricación estadounidense de semiconductores son probables bajo una nueva administración de Donald Trump. Considero que los reguladores hasta ahora han subestimado lo amplia que es la cadena de suministro general de cualquier dispositivo informático, explicó. Agregó que los procesadores no son el único componente que debe producirse. Por ejemplo, las placas de circuitos impresos en las que se sueldan o recortan los chips se producen en gran medida en Asia y se importan hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta ahora no he visto un enfoque significativo en cambiar esto, comentó. Los materiales necesarios para fabricar estas placas también tendrán que importarse tal y como están hoy en día. Desde su perspectiva, es probable que los rumoreados aranceles de importación aumenten el costo de producción y ensamblaje de dispositivos informáticos y de almacenamiento para la industria de los centros de datos. El efecto Elon Musk. Elon Musk y sus socios de Silicon Valley realmente no tienen una idea de en qué se están metiendo. Están enfocados en reducir la regulación,
pero la regulación representa solamente la punta del iceberg del gobierno. Es la parte del trabajo del gobierno que el sector privado nota, pero es un elemento minúsculo del trabajo del gobierno, según un artículo de opinión acerca de Elon Musk del Wall Street Journal. Una reducción drástica de las regulaciones federales proporciona una lógica industrial sólida para las reducciones masivas de personal en toda la burocracia federal. Lo siento, muchacho, deben mirar algunos datos. Muy pocos trabajadores del gobierno se dedican a la regulación. El recorte de la regulación recortará el gasto del sector privado a corto plazo, pero tendrá poco impacto en el gasto público. El gobierno federal administra directamente las Fuerzas Armadas, los parques nacionales, los viajes aéreos y la seguridad aeroportuaria, las aduanas y la inmigración, y la respuesta a emergencias. Gran parte del trabajo de estas agencias es realizado por contratistas del gobierno. Musk lo sabe. La NASA solía enviar cohetes. Ahora Elon lo hace respaldado por contratos gubernamentales y Jeff Bezos y Boeing lo intentan. El número de empleados del gobierno federal no ha crecido desde 1980 y todo el crecimiento del gobierno se ha producido en la contratación con el sector privado. En el innovador libro de Paul Light, El verdadero tamaño del gobierno, cuenta la historia completa. La mayor parte del presupuesto federal paga el servicio de la deuda, la defensa, la seguridad social y otros pagos de transferencia a individuos, así como subvenciones a los gobiernos estatales. El presupuesto discrecional restante es pequeño y el personal que se dedica a esa labor también es pequeño. La suposición del Wall Street Journal es que el verdadero trabajo de esta operación será reducir las regulaciones en lugar de hacer que el gobierno sea más eficiente. Recortar personal y presupuestos es complicado y dará lugar a una oposición política y legal. Cortar y destripar las reglas es comparativamente simple y aunque los tribunales y los fiscales generales estatales se involucrarán, llama la atención y es performativo. Los ahorros de costos para el sector privado pueden calcularse, al igual que la pérdida de beneficios para el público. Elon Musk y sus colegas descubrirán los límites del poder ejecutivo en el gobierno. No es que el presidente sea impotente, ni mucho menos. El presidente estadounidense es el jefe ejecutivo más poderoso del mundo, pero hay muchos centros de poder compensatorios en los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un sistema federal de gobierno, por lo que los estados conservan cierto grado de soberanía y poder. Tenemos 3 poderes del gobierno y cada uno de ellos trabajará para proteger su propio poder. Y tenemos un sector privado poderoso e influyente, que también controla el poder del gobierno. Por otro lado, la otra cara de la moneda es que se aprobó el controvertido plan del centro de datos xAI de Elon Musk para obtener más energía. La Junta Directiva de la Autoridad del Valle de Tennessee ha aprobado un controvertido plan para suministrar 150 megawatts de energía a un centro de datos del sur de Memphis, gestionado por la empresa de Elon Musk xAI, una empresa que está operando actualmente. Pero sin embargo, los planes para llevar el centro de datos a Memphis enfrentaron a la empresa de servicios públicos local Memphis Light, Gas and Water con su regulador, el ayuntamiento de la ciudad. A principios de este verano, en el 2024, la instalación del centro de datos xAI alimenta el chatbot de la inteligencia artificial de X, lo que antes era Twitter, que se denomina Grok, y recientemente comenzó a operar. Inicialmente la compañía planeaba usar 150 megawatts de electricidad, pero recientemente Musk ha dicho que planea duplicar la potencia de cómputo de la instalación para fines de este mismo año. Y se ha informado, es decir, a 300 megawatts, y se ha informado que el uso de energía de la instalación requerirá de esta cantidad de energía, según el Centro de Derecho Ambiental del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es un planteamiento muy negativo. xAI, una empresa de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, tiene la intención de establecer un centro de datos, como ya dijimos, y aquí están el croquis de esta planificación en el sur de Memphis.
El sitio, un parque industrial, originalmente solo tenía acceso a 8 megawatts de energía de una subestación cercana. En Memphis Light Gas and Water elevó su capacidad a 50 megawatts durante el verano del 24. La necesidad de energía adicional del sitio desencadenó una solicitud a, la agencia reguladora de Tennessee de que se requiere la aprobación de la Junta Municipal para los clientes industriales que utilizan más de 100 megawatts de energía. Ellos comentaron, parte de la misión principal de la agencia reguladora de Tennessee es trabajar con socios para atraer inversiones y empleos a las comunidades de toda nuestra región. En todos los casos revisamos cuidadosamente los detalles de la propuesta de cada compañía y las necesidades de demanda de electricidad asociadas, comentó el representante de la Asociación Municipal o la Junta Municipal de Tennessee en un comunicado. Estas asociaciones incluyen la maximización de las oportunidades de respuesta a la demanda que respaldan la flexibilidad del sistema cuando la demanda máxima es elevada. Agradecemos la asociación y comprensión de Memphis Light Gas and Water. Doug McGovern, director ejecutivo de esta empresa privada, Memphis Light Gas and Water, de propiedad municipal, también en un segmento, compartió los planes en una reunión del Consejo de la Ciudad que resultó algo polémico en el mes de julio del 24. McGowan describió la perspectiva del centro de datos como una posible victoria para la ciudad, dado que el centro de datos ocuparía una instalación de parque industrial vacío y apoyaría la construcción de nueva infraestructura. También McGowan comentó a los miembros del Consejo que el centro de datos de XAI no se sobrecargaría la red ni afectaría la confiabilidad para los clientes locales. La carga adicional de 150 megawatts todavía está dentro de los pronósticos de carga máxima de Memphis Light Gas and Water, y la empresa de servicios públicos puede comprar energía adicional de la Autoridad del Valle de Tennessee. También es probable que la instalación participe en un programa de respuesta a la demanda, reduciendo la utilización de energía durante momentos de tensión para la red eléctrica. Estimadas amigas y amigos, como podemos observar en este reporte especial, el advenimiento de la segunda presidencia de Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, como él mismo, va a ser muy controvertida y va a traer cuestiones muy positivas y cuestiones muy negativas para perfilar la operación futura de los centros de datos de próxima generación. En los próximos 2 reportes especiales continuaremos con la revisión de esta importante investigación desarrollada por Jay Dietrich, quien es el director de investigación en sostenibilidad del Uptime Institute, con el apoyo del 451 Research y del Standard & Poor's Research. Continuamos la próxima semana.